Pánico en Occidente. El ejército espacial de Musk y el fracaso militar europeo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sé que para muchos este video les está llegando bien tempranito o de madrugada, dependiendo de dónde me vean. Pero es que la información que acaba de caer en las últimas horas no podía esperar. Así que me preparé un buen café bien cargadito, o suelten ese mate si me están viendo desde el sur, porque lo que vamos a desmenuzar hoy es francamente de terror. Durante mucho tiempo hemos escuchado debates sobre si Elon Musk es un visionario filántropo que solo quiere darnos internet satelital en el rincón más remoto del planeta, o si por el contrario es un simple charlatán. Pues hoy les voy a demostrar con hechos cómo esa inmensa red llamada Starlink es en realidad el garrote orbital que Estados Unidos está preparando para cometer el mayor robo financiero de la historia de la humanidad. Así que agárrese un fuerte, porque hoy vamos a conectar los puntos. Hablaremos de cómo Washington planea borrar su gigantesca deuda nacional por la fuerza, cómo el espacio se ha convertido en el nuevo campo de batalla, y terminaremos con un baño de realidad brutal sobre lo que está pasando en las trincheras de Europa del Este. Arrancamos. La deuda impagable y el cinismo del Amargi. Amigos, hablemos de dinero, hablemos de money money. Pero del dinero que ya no existe y que solo son números rojos en una pantalla. Esa deuda nacional de Estados Unidos acaba de romper un récord absolutamente absurdo y peligroso. Ya superó los 40 billones de dólares, los 40 trillions de dólares. Para ponerlo en perspectiva, hace nada, en el verano de 2024, hablábamos de 35 billones. 5 billones de deuda, 5 billones de dólares en deuda generados en un abrir y cerrar de ojos. Obvio, ¿no? Financiando guerras y déficits insostenibles. Todos los economistas serios saben que esa deuda es matemáticamente impagable. Hasta ahora, el consenso era que Washington simplemente iba a imprimir billetes a lo loco, generar una inflación brutal que diluyera esa deuda y eventualmente reiniciar el sistema financiero. Pero no. Resulta que las autoridades estadounidenses están coqueteando con algo mucho más descarado. Simplemente apretar el botón de reinicio y decir, no te voy a pagar. Fíjense en esto. Un columnista del mismísimo New York Times acaba de sacar un artículo hablando de un concepto antiguo llamado amargi. ¿Qué es eso? Una costumbre de la antigua Sumeria donde de golpe, por decreto real, se cancelaban todas las deudas públicas. Desaparecían en el aire, así, con arte de magia. El nivel de cinismo es increíble. Piénselo un segundo. Cuando un país en desarrollo, en América Latina o África, no puede pagar sus deudas, el FMI y Washington aterrizan y lo desmantelan pedazo a pedazo. Privatizan sus recursos, les imponen austeridad y asfixian a su población. ¿Sí o no? Principalmente aquí en Latinoamérica conocemos esto muy bien, ¿no? Pero ahora resulta que el mundo entero tiene que ser comprensivo y perdonarle 40 billones de dólares a Estados Unidos, basándose pues en una costumbre sumeria. Como dice el dicho, ¿no? Lo que se permite a Júpiter no se le permite al toro. ¿Mm? La promesa de los acreedores y respaldo militar. El problema con esta brillante idea
de simplemente no pagar es muy obvio. A los acreedores no les van a hacer ninguna gracia. ¿Y quiénes son los acreedores? Pues, adivinen quiénes son los acreedores. El resto del mundo. Cancelar esa deuda significa literalmente quebrar a la mayor parte del planeta porque grandes potencias, fondos de pensiones y bancos internacionales siguen absorbiendo y financiando el estilo de vida estadounidense a través de los bonos del tesoro. ¿Se acuerdan cuando les expliqué cómo se les pagaba las exportaciones a Alemania? Con dólares. Alemania no podía utilizar el dólar, entonces esos dólares los invertían en el tesoro estadounidense. Todo ese dinero que ha producido Alemania de su histórica producción industrial desaparecería, así, de la nada. En instituciones gigantescas como JP Morgan o en los centros de estudios del presupuesto en Washington ya están hablando abiertamente de reestructurar esa deuda. Entonces, la gran pregunta geopolítica es, si Estados Unidos decide no pagar y arruinar a medio mundo, ¿cómo va a evitar que ese mundo se le vaya encima exigiendo su dinero? Y aquí es donde entra nuestro amigo Elon Musk y su Internet para todos, ¿sí? El garrote orbital y el ejército de 100,000 satélites. Aquí es donde se acaba el cuento del Internet rural, familia. Estados Unidos sabe que está perdiendo su dominio económico y naval en el planeta, sobre todo frente y avance imparable de China, pero está creando un monopolio brutal, silencioso y absolutamente en el espacio exterior. Y lo están apresurando porque los chinos tienen planeado lanzar su red de 250,000 satélites para el 2030. Ya han entrado con permisos ahí a la ITU. Ujú. Pero tienen el gran problema de que las constelaciones pues están saturadas por la red Starlink. Pues bien, eso es otro tema más técnico. Hoy en día, amigos, la constelación Starlink tiene más de 11,000 satélites operativos, pero eso no es nada, es solo un ensayo. SpaceX ya pidió permiso para desplegar su generación 3, 100,000 satélites. ¿Mm? Y estamos hablando de monstruos que pesan casi 2 toneladas cada uno. Para subir esa cantidad masiva de metal al espacio no sirven los cohetes normales. Por eso Musk está desarrollando a marchas forzadas el Starship, una bestia de acero del tamaño de un edificio de 40 pisos, diseñada para abaratar los costos de lanzamiento a nivel de un vuelo comercial y poder subir cientos de satélites de un solo golpe. Pareciera ciencia ficción, ¿eh? Pero no lo es. ¿Para qué sirve todo esto realmente, Rodolfo? ¿Para qué sirve todas estas pendejadas? Para la militarización absoluta de la órbita terrestre. Estados Unidos se está coronando como el rey de la montaña espacial. Desde ahí arriba, con un enjambre de 100,000 satélites interconectados, no habrá un solo centímetro del planeta sin vigilar. Podrán, podrán guiar enjambres de drones, dirigir misiles hipersónicos y monitorear los movimientos navales de China o Rusia en tiempo real. ¿Se dan cuenta? Es el garrote perfecto. Te van a mirar a los ojos y te dirán, no te voy a pagar mi deuda. Y si te quejas o intentas algo, tengo un techo de satélites militares apuntando a tu cabeza. Lo que estamos viendo, amigos, es una bomba de tiempo. La crisis de la deuda estadounidense y la rivalidad militar con Oriente nos están arrastrando a lo que bien podríamos llamar la guerra del gran reinicio. Rusia se salvó. Rusia se salvó de esta trampa financiera porque no tiene deuda estadounidense en sus balances. Pero la mala noticia para ellos es que a nivel de tecnología espacial reutilizable, pues están un poco atrasaditos, ¿eh? Tras ese monstruo militarizado que armó el SpaceX. ¿Mm? Pero te aseguro que los rusos van a callar, ¿no? Vamos a ver.
está poniendo muy interesante, ¿no? Hoy en la mañana miraba que acaban de lanzar otro cohete militar espacial y me imagino que va cargadito de satélites para seguir creando su constelación, los rusos, ¿verdad? O sea, también ellos van pasito a pasito, ¿no? Pero seguro, ¿eh? Pues bien, están tras nuestras líneas, dice el siguiente artículo. Y es que mientras el Pentágono planea su dominio desde el espacio, tenemos que poner los pies en la tierra, en el barro del frente de batalla, porque la histeria acaba de estallar de forma incontrolable en Europa del Este. La noche del 25 de agosto nos dejó una radiografía cruda, sin filtros, de lo que realmente está pasando. La retaguardia, que muchos altos mandos creían un lugar seguro e intocable, ha sido vulnerada. Amigos, la narrativa oficial de los medios tradicionales se está desmoronando frente al paso aplastante de la realidad. Hace unas horas, grupos de sabotaje y reconocimiento rusos se infiltraron con éxito letal directamente tras las líneas ucranianas en la estratégica ciudad de Truskovka. Y ojo, que no me baso en reportes triunfalistas de Moscú, me baso en el pánico total del propio bando ucraniano. Una voluntaria local, Cristina Shashko, grabó un video completamente en histeria, histérica la mujer, denunciando que las tropas rusas simplemente entraron por la espalda, pero lo más revelador de su mensaje no fue el reclamo táctico, fue la confesión del colapso mental de la población. Ella misma admitió con lágrimas de desesperación lo que la gente ya grita en las calles y que la prensa censura. Estamos hartos de la guerra. Negociemos. No nos importa bajo qué bandera vivamos con tal de que haya paz. Amigos, cuando al ciudadano de a pie ya no le importa el color de la bandera que ondee en el ayuntamiento con tal de que dejen de morir a sus hijos, saben que el punto de quiebre psicológico ha llegado. Y es que saben que es no lo más oscuro de esta historia, es la manera como estas tropas especiales rusas no solamente entraron por la retaguardia así sigilosamente, sino que eliminaron al grupo de ucranianos con arma blanca, en completo silencio. No les digo a un estilo samurái ninja, pero sí, no hubo tiros, no hubo disparos, no hubo modo de alertar a las otras trincheras. Los rusos entraron por la espalda de noche, sacaron sus cuchillos, sus navajas, eliminaron a los soldados ucranianos y se retiraron a pie a la siguiente trinchera. Eso ha desquebrajado la psicología del soldado ucraniano en las trincheras. Que ya no solamente son los boom, 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 sino que les aparecen como fantasmas y los degollan. Razón tiene esta mujer de estar en histeria total. Claro que sí. Pues bien, es guerra. El fetiche de Moscú y la asfixia logística. Pero cuando un liderazgo político se siente acorralado y ve que pierde el terreno y el apoyo de su gente, pues busca dar golpes mediáticos desesperados para sobrevivir. Los corresponsales de guerra ya están lanzando una advertencia sombría para este otoño e invierno. Se espera que, como táctica de distracción, intente que lluevan proyectiles sobre Rusia. Kiev está preparando enjambres de drones más rápidos y potentes que muy probablemente irán equipados con misiles balísticos apuntando directamente a la infraestructura civil y de calefacción de Moscú. Se acerca el invierno, se acerca el otoño, la calefacción se enciende. A eso van a atacar los ucranianos. No a los ejércitos, no a las trincheras, no a las mega industria militar, no a las refinerías, no, al corazón del sentimiento urbano, a la calefacción. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo estratégico de esto? Ninguno. ¿Saben por qué?
porque no es militar, es un simple fetiche de propaganda. Necesitan desesperadamente una victoria simbólica, un titular rimbombante para venderle a Occidente y mantener el flujo de dólares, sin importar que esto provoque una represalia devastadora contra su propia población. Tácticas de terror, pero así, tamaño Acme, como dicen los chavalos, ¿no? ¿Ya? Los europeos lo ven, saben que no está bien, pero como es contra los rusos, pues lo aplauden y lo premian con más dinerito, del bolsillo de los propios europeos. ¿Y cómo está respondiendo Rusia a esta amenaza invernal? Pues con una decisión táctica tajante, asfixia logística total. Ya vimos cómo bloquearon las exportaciones por el Mar Negro, pero ahora el cerco es terrestre. En las últimas horas, ataques precisos han cerrado pasos fronterizos clave entre Ucrania y Moldavia, como el de Vinagradovka. Y a esto no es casualidad. Al estar bloqueado el mar, Moldavia se había convertido en el último gran punto corredor clandestino de transporte de la OTAN. Pero esas carreteras entran armas, los blindados y el combustible occidental. Al bombardear estas rutas, Moscú le corta la yugular logística a la OTAN justo antes de que caiga la nieve. Ahora bien, hablemos de esa guerra de números y el drama en las trincheras. En este punto donde la propaganda choca de frente a 200 kilómetros por hora contra la realidad del mapa. En los últimos días hemos visto a Volodymyr Zelensky lanzar cifras que han dejado perplejos hasta los analistas de la OTAN. Ponen atención. Aseguró que las fuerzas rusas apenas habían avanzado un balance neto de 80 kilómetros cuadrados en los primeros 8 meses del año, queriendo vender la ilusión de un frente congelado. Sin embargo, los datos objetivos de geolocalización muestran un panorama radicalmente distinto. Son más de 3.000 kilómetros cuadrados y 133 localidades fortificadas bajo control ruso en ese mismo periodo. Esta absurda discrepancia matemática refleja la desesperación por mantener vivo un relato de éxito frente a los socios europeos. Y cada vez están más reacios a soltar la chequera. Es que el hombre es buenísimo dando datos. ¿Se acuerdan? Hace poco resucitó a 5.000. En cuestión de 3 meses, resucitó a 5.000 soldados ucranianos. Y detrás de este discurso mediático, el verdadero drama humano es la falta crítica de infantería. En Ucrania, el debate sobre la movilización forzosa es insostenible. Se habla de reclutar a hombres de hasta 55 años. Las filtraciones son dramáticas. Unidades enteras como partes de la 53º batallón lleva cerca de 170 días aislados en la zona de Yampol, sin rotaciones, sin descanso y rodeadas. En medio de esta crisis circulan rumores de que Kiev ha hackeado tecnología rusa para ver todo en tiempo real. Amigos, hay que leer esto con cabeza fría. Sin pruebas técnicas, todo apunta a que es una clásica operación de guerra psicológica para levantar la moral de tropas que se sienten abandonadas. Y esa visita de Kellogg, ¿no? Y su entrevista ahí en Kiev, hablando de que su hija perteneció al ejército estadounidense y sirvió en Afganistán, que todas las mujeres ucranianas deben ser reclutadas e ir al frente. No discrepo, no discrepo que las mujeres no puedan ir al frente o que puedan ir al frente, perdón. Pero si es un voluntariado, si es decisión personal ir, dígase, por sentimiento patriótico, por deuda sentimental, porque pues le gusta la guerra o porque tiene la cabeza cruzada, lo que sea, su decisión. Pero ¿qué es lo que está insinuando? Es un reclute forzado. Eso es completamente diferente, amigos. Cualquiera que sea la justificación
para mandar a estas mujeres enfrente, utilizando el eslogan del feminismo. Eso yo lo veo completamente incorrecto. No sé, ¿qué opinan ustedes? Muy diferente es el voluntariado, como estas locas que aparecían ahí en los TikTok, hablando cómo iban a decapitar rusos y se filmaban haciendo cosas obscenas. Las mujeres, pues, están ahí por su propia voluntad. Nadie las obligó. Pero aquí estamos hablando de que, de igual manera que están cazando a los pobres hombres ucranianos en las calles, de esa misma manera van a cazar a las mujeres también. ¿Mm? El fin de la era de los tanques y la revolución de los drones. A ver, amigos, continuando con este monumental baño de realidad de hoy, tenemos que hablar del símbolo definitivo del fracaso de la propaganda. Los famosos tanques de la OTAN. ¿Se acuerdan de las portadas de revistas asegurando que los Leopard alemanes y los Abraham estadounidenses iban a pasearse por las estepas y cambiar el rumbo de la historia? Que iban a llegar hasta Moscú. Bueno, el mismísimo New York Times acaba de publicar un reporte devastador donde la conclusión es una sola. La era de los tanques ha terminado. Estos vehículos que le cuestan a los contribuyentes de Occidente unos 10 millones de dólares cada uno, 10 millones, hoy pasan sus días escondidos en los bosques, bajo los árboles, cubiertos por redes de camuflaje y llenos de telarañas. ¿Por qué? Porque un simple enjambre de drones que cuesta unos pocos cientos de dólares ha dominado el campo de batalla, penetrando el blindaje de estas bestias de acero por arriba, donde son más vulnerables. El nivel de la parálisis táctica es tal que ahora la función de estos flamantes tanques de la OTAN sirven como de tractores, pero diría que tractores muy caros, ¿verdad? Para remolcar otros vehículos atrapados en el lodo. Y hasta para eso tienen miedo de salir. Las tripulaciones rezan para que llueva o haya mal tiempo, mal clima, porque solo así los drones enemigos no pueden volar. Y aquí viene la mayor ironía de toda esta guerra. ¿Recuerdan cómo la prensa occidental y los supuestos expertos se burlaban de Rusia porque le soldaban rejas y redes a sus tanques, llamándolos de forma despectiva parrillas de barbacoa, percoespines? Pues hoy, el propio jefe de reparaciones de la brigada número 33 ucraniana confesó que los rusos siempre tuvieron la razón. Y ahora Ucrania copia desesperadamente la táctica soldando jaulas para intentar sobrevivir. Esta impotencia tecnológica fue el detonante que llevó a la destitución del excomandante en jefe Sirski. La realidad aplastó el ego de la OTAN. Los soldados ucranianos prefieren operar drones a distancia que meterse en un tanque porque, como dijo uno ahí crudamente, cuando cierras la escotilla de un tanque hoy en día, no sabes si volverás a salir de ella. ¿Mm? Ahora bien, hablemos de esta voz desde adentro. Y esto pues vendría casi como que a desmentir este reporte de The New York Times. Y es que, amigos, si quedaron perplejos con lo que dice el New York Times sobre el fin de los tanques, escuchen esto. Escuchen esto porque aquí es donde vamos a separar la propaganda de la verdadera estrategia militar. Acaba de salir a luz un análisis demoledor de Stanislav Krapivnik. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. ¿Quién es él? No es un periodista de escritorio, es un hombre nacido en Lugansk, pero que creció en Estados Unidos y sirvió como oficial del mismísimo ejército estadounidense comandando tanques M1 Abrams y que además fue alto ejecutivo en logística y cadena de suministro. Este hombre conoce el monstruo desde sus entrañas. Pues Krapivnik destroza el mito de que los tanques están obsoletos. Dice que el pánico actual con los drones FPV es exactamente el mismo que hubo en 1914 con la invención de la ametralladora. En aquel entonces todos decían, se acabó la guerra.
Nadie puede avanzar. Pero la táctica evolucionó, los drones hoy solo tienen una supremacía temporal. Así que hablemos de este mito de los drones y el clima como arma. Los medios nos bombardean con videos de drones destruyendo blindados, ¿verdad? Pero la realidad matemática en el terreno es otra. Rapivnik revela que esos drones apenas tienen una efectividad real de entre el 10 y el 15%. Así es, amigos. El 85% de los drones fallan, son de plástico, se enredan en ramas de árboles, pierden señal, los desvía el viento o caen por contramedidas tan simples como disparos de escopeta, con disparos de escopeta. E incluso tropas rusas usando latas de pintura en aerosol a último segundo para cegar la cámara y tapar los motores. Mm, Imagínense. Así que hay un factor letal del que la OTAN no habla, el clima. Los drones no vuelan con lluvia, no vuelan con vientos fuertes y sobre todo quedan ciegos con la niebla. De hecho, Krapivnik recuerda que cuando Rusia lanzó su enorme avance masivo en Kupiansk, recuperando territorios, lo hizo cobijada por una niebla espesa como sopa. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Que los rusos esperaban por la niebla y bajo la niebla, pues destrozaron a los ucranianos. Los rusos avanzan guiados por satélite y brújula, mientras el ejército de drones ucraniano no servía absolutamente para nada. ¿Mm? Pues bien, la guerra buena y el negocio multimillonario de Estados Unidos. Es que aquí viene la pieza clave de rompecabezas, amigos. Y les digo una cosa, todo esto conecta perfectamente con la monstruosa deuda de 40 billones de dólares de la que hablábamos al principio. Krapivnik nos recuerda un concepto que las élites manejan desde hace décadas. La necesidad de una guerra buena. No van a ir a una guerra nuclear. Washington jamás va a sacrificar a Nueva York o a Los Ángeles por salvar a Berlín, París o Lisboa. Jamás. Lo que Estados Unidos quiere es que Europa pelee la guerra convencional mientras ellos hacen la caja y recogen el dinerito. Ese dinerito que necesitan tanto para pagar su deudita. Fíjense en este dato que vuela la cabeza. El Pentágono tiene almacenados unos 2.500 tanques M1 antiguos, otros 2.500 M1A1 y unos 6.000 vehículos Bradley en reserva. En lugar de dejarlos pudrirse, están gastando más de $500,000 por unidad. Hagan el cálculo, por unidad, $500,000 para actualizarlos, cambiarle los cañones y ponerle blindaje moderno. ¿Para qué? No es para usarlos ellos. ¿Adivinen para qué? Es para vendérselos en masa a una Europa aterrada y desarmada. Quieren un nuevo plan Marshall que les permita emitir créditos, vender armas y salvar su propia economía a costa de la sangre europea. ¿Mm? La verdadera reserva rusa. Ese es el tablero que no ven. Y es que mientras Occidente recicla tanques viejos para hacer negocio y los soldados ucranianos son capturados pareciendo o pereciendo que salieron de campos de concentración por la falta de comida y de rotación, ¿qué anda haciendo por ahí Rusia? Y aquí es donde Krapivnik enciende las alarmas para Europa. Rusia está produciendo más de 1.000 tanques nuevos al año. Pero escuchen bien, la inmensa mayoría de esos tanques no están yendo a Ucrania. Y es que de hecho, últimamente, si se dan cuenta, no miramos muchos tanques rusos en el campo, en el frente de batalla. Rusia está rotando a sus tropas, reabasteciendo a sus batallones y guardando todo ese nuevo poderío bélico, incluyendo tecnología de microondas que quema circuitos de enjambres de drones enteros a 5 kilómetros de distancia.
Cuenta una historia muy particular de su experiencia en Bosnia. Por supuesto, él como soldado estadounidense, ¿no? Que tenían a la base rusa al otro lado de la calle. Y según cuenta Krapivnik, los rusos de vez en cuando, si no me equivoco, dijo 2 veces a la semana, hacían un comunicado a su base central en alguna parte de Rusia y cuando hacían esto, encendían los inhibidores, los jammers, y según decía él, quemaban todo. No había comunicación satelital, no habían comunicaciones con los celulares, no había comunicación por radio, era un silencio total, solo un ruido blanco, white noise que le dicen, ¿no? Rusia se está preparando y guardando su mejor arsenal, amigos, oigan esto, no para Kiev, sino para un choque mayor con la OTAN en Europa. Así que mientras la prensa occidental celebra que un dron de plástico arañó a un tanque, el tablero real se está configurando para una guerra a escala industrial. ¿Y cuántos videos no hemos visto de esos tanques rusos con sus nuevos blindajes que son atacados 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces con los drones y siguen para adelante? Ojo, que a veces lo que miramos en noticias, pues tiene mucha salsa picante. Es que así es como crean las narrativas, así es como convencen a las mentes. Y bien, amigos, llegamos a la pregunta final y el despertar de Europa. ¿Qué viaje que acabamos de dar, no? Empezamos en la órbita terrestre viendo cómo Estados Unidos planea usar el espacio para amenazar al mundo y no pagar sus deudas. Pasamos por el colapso mental y táctico en el barro del Donbass y terminamos descubriendo que la famosa superioridad tecnológica de la OTAN, pues es un negocio redondo. La estrategia de Washington quedó al descubierto. No quieren una guerra nuclear que destruya sus ciudades, quieren una guerra buena en Europa. Quieren que los europeos pongan la sangre, mientras ellos limpian su deuda de 40 billones y les venden miles de tanques viejos, repintados y modernizados a precio de oro. Todo mientras Rusia guarda su verdadero arsenal para el choque final. Muy bien, amigos, con todo ese tablero sobre la mesa, les dejo la gran pregunta del día. ¿Creen ustedes que los líderes europeos finalmente van a despertar y se darán cuenta de que los están usando como peones para salvar la economía de Estados Unidos? ¿O ya es demasiado tarde y caminamos directo a esa guerra buena? El micrófono es de ustedes, amigos. Los leo en los análisis, los leo sus análisis ahí abajo en los comentarios. Y si valoran que estemos de madrugada desmenuzando la verdad que los medios tradicionales ocultan, destrocen ese botón de me gusta, el like que le dicen, suscríbanse a De Qué Hablan Geo y compartan esta trinchera informativa. Yo me voy a ir a preparar un buen mate porque estoy con el ayuno intermitente y el mate realmente ayuda. Les cuento un tip para los que quieren meterse en esta aventura. Y sigo trabajando para ustedes. Un abrazo inmenso, nos vemos en la próxima. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación, nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.